Bones. Benvinguts a Enigmes de casa nostra. Compartirem, o volem compartir amb tu, aquestes 2 hores de ràdio i de misteri. A la primera hora parlarem avui de la desclassificació militar. Això serà la primera hora. Després tindrem a l'Enric Sabarit amb els enigmes de Lleida. També, més tard, tenim a l'Hèctor en l'espai i l'entusiasme de viure de l'Emili. Aquestes 2 hores les compartirem amb tu sempre que sigui del teu agrado. Recordeu, si entreu a la pàgina web nostra, que és omnium.com, allí teniu tots els enllaços per comunicar-se als programes que han fet. O sigui, al YouTube, al Picat Ràdio i al podcast. I tenim allí totes les persones que han actuat aquesta nova temporada i tots els llibres. Feu aquesta visita que estareu encantats. Bueno, dit això, recordeu que tenim el Lluís al control i Josep Ticó, el que et parles. Comencem, amics. Volíem començar amb una notícia que avui ha dat TV3, a veure si la tenim ja preparada, Lluís, i comencem amb el vídeo. Costa de Califòrnia, 2004. El radar d'un vaixell de guerra nord-americà ha detectat objectes no identificats al cel i ha enviat 2 avions F-18 a perseguir-los. S'hi acosten i veuen això, un objecte ovalat de la mida d'un avió, però sense ales ni motor, volant a una velocitat extrema i erràtica. De tant en tant desapareix i torna a aparèixer. Els pilots no han oblidat aquell dia. I'll see how close I can get. So I go like this, and it's climbing still. And when it gets right in front of me, it just disappears. Disappears? Disappears. Like gone. Your mind tries to make sense of it. I'm going to categorize this as maybe a helicopter or maybe a drone. And when it disappeared, I mean, it was just... Els pilots van informar als seus superiors de la trobada amb un objecte volador no identificat. No van ser els únics, perquè al llarg dels últims 20 anys se n'han detectat 120 més, com aquests, el 2015, que es van repetir durant mesos. El Pentàgon finalment els ha analitzat tots i en l'informe que filtra el New York Times arriba a la següent conclusió. No s'han trobat proves que es tractin de naus extraterrestres, però segueixen sense tenir explicació l'origen i els seus moviments. No corresponen a cap aparell secret dels Estats Units. Podria ser, diuen, tecnologia supersònica russa o xinesa, però se'ls fa difícil de creure. La conclusió, decebedora o no, segons com es miri, és que el misteri dels ovnis i de les presumptes visites d'aparells extraterrestres a la Terra continuarà. Xesco Robertem, TV3, Washington. Bueno, amics, ja presentem els nostres invitats d'avui. Xavi, Paco, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches. Aquí en Barcelona buen tiempo, en Málaga me han dicho que... Está lloviendo. Paco. Muy buenas a todos y efectivamente aquí en Málaga el tiempo es de invierno. Bien, sin más. Hemos pasado de un calor horroroso hasta 32 grados que había hace una semana y ahora lloviendo y rayos y truenos y todo eso. Bueno, para que estéis divertidos, hombre. Para que no os aburráis. Muy bien. Bueno, Xavi, coméntanos, tú has oído. Es un vídeo que nos ha pasado el Xavi, bueno, él lo ha escuchado, pero el Paco no lo ha escuchado. Explícanos un poco qué es lo que ha salido en este vídeo que hemos escuchado. Xavi. Esto es un mini reportaje que ha hecho TV3 hoy mismo, al mediodía, desde Estados Unidos, en el que comentan un artículo que ha publicado hoy mismo también The New York Times. Cualquiera que quiera consultarlo lo tiene fácil yendo a la página web del New York Times. No le costará nada encontrarlo. Yo lo he encontrado a la primera. Si yo lo he encontrado a la primera, nuestros oyentes, que son gente lista,
no les hará falta ni la primera. Y lo que viene a explicar es una filtración del Pentágono en la que este organismo reconoce no solo los desclasificados que ya conocemos últimos, aquellos 2 o 3 casos grabados por aviones norteamericanos, sino que habla de, no sé si son 12 o 14 casos concretos en los que el Pentágono reconoce que hay objetos voladores no identificados porque no se corresponden a nada que el Pentágono conozca, ni digamos, ni no secreto ni secreto. Y que si bien es cierto que han intentado barajar la posibilidad de que fueran aviones espías rusos, por los movimientos y las velocidades, prácticamente lo descartan. Y el titular de todo ello, por una vez en la vida, los compañeros de TV3 lo han hecho bien, y en el faldón del reportaje, del inicio del reportaje, pone ovnis sí, aliens no se sabe, que vendría a ser también la conclusión del titular de The New York Times, que dice que el Pentágono reconoce que hay ovnis, pero que no pueden ni negar ni afirmar que sean naves extraterrestres. Esto, aunque parezca una nimiedad, no una nimiedad, una nimiedad. A mi forma de entender, modestamente, es un pasito más, porque recordamos que la última que sabemos del Pentágono son aquellas famosas filmaciones que también se han visto aquí en este reportaje de cazas norteamericanos, de lo que ellos luego clasificaron como fenómenos aéreos no identificados. Ahora están hablando de objetos voladores no identificados, y además reconocen que no sean no identificados, es que no pueden ni intentar identificarlos, y que ni para ellos ni son americanos ni son rusos, y que por lo tanto no saben qué son, ¿no? Desconocidos. Yo creo que es un pasito más adelante hasta dar el paso definitivo, que no sabemos si lo darán algún día o no. Paco, poco a poco vamos ya normalizando de alguna forma lo que son los objetos, a ver qué nos explican dentro de una semana la ciencia a ese aspecto, porque luego ya veremos la explicación que dan oficial. Pues mira, yo soy muy pesimista en cuanto a esto de la desclasificación. Creo que es, allí ha obedecido a la presión popular, dicen. De hecho, la CIA en 2017 creo que liberalizó el acceso a archivos digitales a 12 millones de documentos, ¿no? Si quieres esconder algo y crear confusión, pues mételo en un montón donde nadie sea capaz de procesar el total de la información para ver algo claro. Pero pues por lo menos tenemos ese avance y esa posibilidad de descargar incluso expedientes completos. Yo lo he hecho, y aunque están en inglés, pues no es fácil. El que no tenga capacidad de entender inglés, pues tiene un traductor que hoy día incluso un documento en PDF te lo traduce y de manera bastante correcta. Es muy interesante. Pero yo creo que son documentos, la mayoría de ellos, muy cortados, muy mermados en cuanto a información total, aunque son muy aprovechables. Y si hablamos de esto que han hecho ahora, de convertir lo que eran ovnis en FANIs. Le han cambiado el nombre, qué curioso, ¿no? El ovni ha pasado a ser FANI, y a mí me da la sensación de que todo obedece a una nueva estrategia de descrédito modernizada. Es decir, como en otra ocasión, en otro programa comenté, yo estoy en esa línea. Lo que antes se reconocía como objeto volante no identificado, implícitamente llevaba un conocimiento de que alguien había construido algo que volaba.
Y si no era conocido, podía venir de alguna otra parte y ser de una ingeniería ajena a la nuestra y, por lo tanto, de otra civilización, podríamos decir así, ¿no? Y mucho más cuando el gran estudio que hace la Marina Americana, el Ejército Norteamericano y los servicios secretos concluye que al menos un 7%, entre un 5 y un 7% de todos los casos estudiados son totalmente inexplicables, pero reales. Ya lo habían reconocido, no hace falta que vengan ahora, ya lo habían reconocido. Son cosas que vuelan, objetos volantes, pero se han dado cuenta de algo, de esto que estamos implícitamente sacando del objeto que vuela y que no es nuestro, pero tiene un comportamiento y una operatividad en el aire inteligente con una ingeniería muy avanzada. Si esto lo cambiamos, hacemos una nueva a bombo y platillo, alguien descubre que el Pentágono ha camuflado 20 millones de dólares, que es por donde vino el asunto, para estudiar el fenómeno OVNI, y ellos vienen a decir que bien, es normal que la defensa aérea tenga capacidad de estudiar. Ya no son objetos, ahora los bautizan como fenómenos aéreos no identificados. Y han cambiado algo fundamental. Lo que antes era un objeto que había que construir, ahora es un fenómeno que puede construir la naturaleza. Y por lo tanto, siendo un fenómeno, no tenemos que preocuparnos de que haya alguien que nos visite. Simplemente será algo que habrá que estudiar y seguramente se explicará en el futuro. Han reconocido que existen fenómenos, ojo al dato, fenómenos no identificados que están ahí en el medio aéreo. Para mí me da la absoluta sensación de que todo esto es un nuevo entramado con un plan oculto detrás para introducir cuestiones viciadas, cambio de términos, intentar confundir todavía más el pensamiento de la gente hacia este fenómeno que son objetos reales y que esconden detrás una ingeniería y seguramente otras humanidades. Metiendo este follón, este cambio de términos, ahora reconozco, ahora cambio el nombre, seguramente meterán noticias viciadas o noticias, incluso falsedades, ya estamos acostumbrados a que operen así, pero todo lo harán. Realmente no hay ninguna ley que les obligue a hacer lo contrario. Quizá sería una ley moral, puesto que si la ley de transparencia estaría protegida por aquello de la defensa nacional. Si consideran que estos aparatos que vienen de otra parte, como gobierno los interpretan como una amenaza, pueden ocultarlo y de hecho lo van a seguir haciendo. Van a seguir cambiando términos, liberando información recortada. Esa es otra historia, si no hay nada que esconder, si estos solo son fenómenos y tal. ¿Por qué recortan? ¿Por qué hay documentos tachados? ¿Por qué faltan en un dossier X documentos que probablemente son los definitivos o los que darían una respuesta? Insisto en que a mí me da la sensación de que todo esto es un juego más para continuar el descrédito y que la gente deje de preguntarse por estas cosas o de considerar que puede haber una humanidad ajena al planeta que nos esté visitando, como ya se concluyó en el famoso estudio francés, y donde lo que vinieron a decir es que es real, nos visita alguien, pero no son peligrosos. Eso, por lo que entiendo... De todas maneras, Paco, si me dejas hacer un apunte, luego cuando acabemos el programa o mañana, cuando tengas tiempo, mírate el artículo de The New York Times y verás que ya no hablan de fenómenos aéreos, sino que hablan de objetos voladores no identificados. El término desconocido. Es que el término es importante porque han cambiado de fenómenos a de estos. Es un cambio muy dramático. Claro, entonces yo no sé si es que se han dado cuenta del ridículo de lo del fenómeno aéreo. Sí, es que eso de Fanny, además lo de Fanny suena bastante... A muñeca de famosa. Sí. Efectivamente, suena bastante tendencioso, ¿no? A meter un poco más de confusión ridícula en el tema.
Por eso te digo que yo creo, en mi modesta opinión, igual me equivoco y de aquí 2 o 3 días matizan otra vez, que es un pequeñito paso adelante. Ya hablan de que no pueden ser aviones americanos experimentales o no, de que han sospechado o intentado sospechar que fueran aviones espías rusos, pero que tampoco les convence el tema por los movimientos y velocidades, etcétera, de los objetos, y que no pueden decir la procedencia. Por eso el faldón de TV3 es ovnis sí, aliens no se sabe. No se sabe. Ya sé que es un paso muy pequeñito el abandonar el tema fenómeno por el tema objeto, porque cuando ya hablas de un objeto volador ya estás reconociendo que es una nave, ¿no? Pequeñito paso, pero un paso. En principio en lo que sí. sí que soy igual que tú, negativo o pesimista sobre las desclasificaciones en general, ¿no? Porque claro, el primer paso es que no sabemos cuántos documentos clasificados hay, que es el truco del almendruco. Entonces, cuando desclasifican, no sabemos de todos esos desclasificados ni el porcentaje ni la importancia que tienen dentro de todos los clasificados, ¿no? Entonces, por ejemplo, como tú muy bien dices, si te vas a la bóveda de la CIA, que hay montones de casos, claro, la única forma fácil de consultar es... No, la bóveda es del FBI, ¿no? Si no me equivoco. Ahora no sé si es... No, la bóveda es del FBI, ¿verdad, Paco? Vault, la Vault esa, pues supongo que cada uno tendrá la suya, pero... No, la Vault es una muy concreta. Luego te vas a las páginas de la CIA, de la NSA y hay apartados concretos. Pero el de Vault creo que es del FBI, si no me equivoco. Es que yo estoy hecho un lío. Yo cuando he accedido, a mí lo que me nombra como de Vault es en la CIA. Es la CIA, vale. Lo que tiene el espacio abierto donde tienen los 12 millones de documentos, vale, y que efectivamente se llama de Vault. Vale, entonces ya lo decía bien que es la CIA. Aquí como tú muy bien dices, aquí la única forma de hacer una consulta medianamente inteligible es que tú busques un caso concreto. Porque claro... te pones a buscar casos ahí, yo le he consultado varias veces y te vuelves loco, porque dices, es que no sé qué caso estoy consultando, ni qué importancia tiene ese caso, porque a lo mejor sí que es un caso en que un tío ha confundido Venus con un ovni, porque eso pasa, reconozcamos que pasa, ¿no? Y claro, y no sabes lo que estás consultando. Ya partimos de la base de lo que comentaba, que no sabemos cuántos incidentes clasificados hay, ni la importancia de cada uno de ellos. Claro, podemos consultar los que conocemos, los que desconocemos, pues claro, pues si nos dicen que era Venus, pues vale, pues era Venus, ¿no? De todas maneras, yo, hoy siguiendo instrucciones de nuestro bien amado jefe todopoderoso, Josep, he consultado desclasificados de Francia. Sí. Bueno, ahora vamos a esto. Me encargo, busca la desclasificación francesa. Y es más penosa todavía. Sí. No, es muy penosa. La española es ya... La española aún, se pasa de dentro de lo que cabe, en la española te puedes bajar los documentos, igual que en The Paul. Sí, pero bueno... Te puedes bajar los documentos PDF y tal. Pero en la francesa... a pesar de la propaganda que se hicieron, que era el primer país que desclasificaba documentación OVNI, lo único que hay ahí es una base de datos. O sea, la que tú podías hacer en tu casa que pusiera, por ejemplo, caso Manises, ocurrido en tal fecha. La conclusión, pasó tal cosa, y la conclusión es no sé qué. En una base de datos hecha con Excel. Eso es todo lo que te puedes descargar. Que dices, a mí esto no me sirve para nada, tío. ¿Qué me estás contando? ¿No? Y luego la española sí que es cierto, y también la he mirado, sí que es cierto que te puedes bajar los PDFs y tampoco no es que hayan 30.000 millones de casos, hay unos cuantos, algunos de los más conocidos, y pues sí, te puedes bajar el PDF. Estoy de acuerdo también con Paco, esto ya comienza a ser peligroso, en que, claro, cuando te descargas PDFs, en la que hay documentos llenos de tachones o en los que faltan páginas,
o casos que todos hemos estudiado más o menos, que cuando ves el PDF dices, ¿qué me estás explicando? ¿De qué me estás hablando, tío? Si aquí hay muchas cosas que no habéis tenido en cuenta, ¿no? Entonces, claro, dices, sí, desclasifican, pero desclasifican para poder decir que desclasifican. No porque la desclasificación aporte nada, en realidad. O si aporta algo, pues no sabes cuál, como decía Paco, cuál documento es el que aporta algo, porque si tienes tropecientos mil documentos que consultar, ¿cómo conseguirás el que realmente valdría la pena ver si no sabes no sabes cuál es? Claro, es como te los tenías que mirar todos y eso no hay humano, un extraterrestre no sé si podría, Que lo aguante. pero no hay humano que lo resista, digamos. Bueno, cuando en 1968, siguiendo el modelo norteamericano, aquí en España se eleva la categoría de confidencial, que es el MOA, el Mando Operativo Aéreo, cuando es el encargado de entrevistar a los testigos y que, direcciona lo que es la información relativa a los ovnis, es el gobierno, es el Estado, es el Ministerio del Aire el que se hace cargo de todo esto. Pero bueno, luego viene la desclasificación. En 1992, en el Complutense de Madrid, el teniente coronel Ángel Bastida anuncia de que va a haber una desclasificación de casos. Se habla de unos 80 casos que van saliendo en contagotas, pero que al final de esos casos hay una explicación que se entiende. ¿Quién da esa explicación, Paco o Xavi, de esos documentos? Pues el Ministerio de Defensa, que es quien los estudia. No, pero cualquiera de nuestros clientes que quiera acceder, la cosa se llama Biblioteca Virtual del Ministerio de Defensa. Y allí tú puedes consultar los archivos, pero allí lo que hay es la investigación que ha hecho el Ministerio de Defensa y la explicación que ha dado el Ministerio de Defensa o los militares, el Ejército del Aire, la Guardia Civil, quien sea, ¿no? Es decir, todo organismos oficiales, nada de investigaciones privadas ni mierdas estas, nada convenientes. Pero me refiero... Todo es la investigación oficial. Y bueno, la mayoría es Marte o es Venus o Exacto. es... Pero eso ¿sabes? ¿quién lo explica? Porque hay investigadores que dicen que quien lo explica son investigadores civiles. La famosa ARP. No. Vicente Juan Ballester Olmos es una persona que dice... La biblioteca virtual del Ministerio de Defensa son informes del Ministerio de Defensa. Sí, pero al hechos final... por el Ministerio de Defensa. Pero al final hay una explicación de los casos. Dicen que es Venus... Sí, la que da el Ministerio de Defensa como versión oficial. Sí, pero no es la versión de los militares. Es la versión de investigadores civiles. O sea, el Vicente Juan Ballester Olmo junto con su equipo... Los casos que yo he consultado todos salen con membrete oficial. Sí. Y ese también. Pues entonces no pueden ser... Pero es la explicación... No pueden ser explicaciones de un civil. Científico. Porque todo es con membrete militar. O sea, todo es del Ministerio de Defensa. Y no va firmado por nadie en particular. No, pero... Hay comunicados de generales, de coroneles, de no sé qué... Sí, pero es que se sabe que ahora detrás de esa explicación hay escépticos, o sea, la ala escéptica del fenómeno ovni, que son ARP... Pero eso ya se dice, pero la firma que hay en los documentos es el Ministerio. Luego, ¿a quién han recurrido? Pues no está firmado. La firma es del Ministerio de Defensa, o del Ejército del Aire, o de la Guardia Civil, o de cualquier organismo oficial, pero allí no hay ninguna firma que no sea la oficial. No. Y la versión va firmada por el Ministerio de Defensa. Pero la explicación... Luego, ¿quién lo ha redactado? Ahí está. Pero la afirmación de esas personas que dicen que han trabajado para el Ministerio del Aire y que han estudiado sus casos, que son científicos, que son astrónomos, son físicos, esta gente han explicado, bueno, lo de escombreras o del halo de la luna o de muchas explicaciones que hay detrás. Al final, la explicación de estos expedientes es una persona civil, personas civiles. Que eso es lo de escombreras, perdona Paco, ahora te dejo. Lo de escombreras, la explicación, aquel famoso librito
repugnante de aquel señor Fernández que ahora Peris. se dedica a hablar de plantas y flores Fernández en Peris. un blog, Mm, porque no hace otra cosa. Es así de experimentado astrofísico, porque se dedica a hablar de plantas y flores. La última cosa que pude encontrar de él, eso efectivamente fue un encargo del organismo aquel de escépticos, que no me acuerdo cómo se llama. sí, ARP. Pero la explicación que hay del Ministerio de Defensa la firma el Ministerio de Defensa. La Fundación Anomalía, que es la Fundación Anomalía. Exacto, la formación que hizo un concurso Sí. para que alguien explicase el fenómeno, el avistamiento de Valencia, y fue un concurso hecho a medida para que el individuo en cuestión pudiese presentar su informe, que luego sería convertido en un librito que la misma Fundación Anomalía luego publicó y vendió. Exacto. Pero la explicación que figura en el Ministerio de Defensa no hace ninguna mención a ese informe. A esta gente no. Habla de la investigación propia del Ministerio de Defensa. Luego, si alguien se quiere atribuir la autoría, pues es como si yo digo que asesoro al Ministerio de Cultura. Pues, habrá que ver si es verdad o no. Porque claro, lo que yo diga, lo digo yo. Pero si el Ministerio de Cultura, una cosa concreta la firma el Ministerio de Cultura, yo puedo decir que la autoría es mía. Pero alguien tendría que demostrarlo, ¿no? Eso. Es decir, a mí lo que digan que no, pues esos informes en realidad son escépticos. Bueno, es que no hace falta. Si es que las explicaciones que dan los escépticos son las mismas que da el Ministerio de Defensa. Si es que no se han de poner ni de acuerdo. Si es que no hacen falta los escépticos. Si es que dicen lo mismo. Pero lo han dicho siempre lo mismo. O sea que a mí que la Fundación Anomalía y sus acólitos y cohortes se quieran poner la medalla a que han sido ellos los que han hecho los informes del Ministerio de Defensa, pues de hecho, me parece muy bien, pero... De hecho, hay declaraciones del Vicente Juan Pérez que tenía un equipo de astrónomos, de físicos, de 15 o 20 personas, que son los que estudiaban estos casos y luego daban una opinión plasmada en ese, al final de ese artículo, al final de esos informes. Si es que ahí no... ya, pero bueno, pero claro, es porque... A ver... los militares no son astrónomos en general. Y a algún astrónomo habrán de recurrir. Que si son escépticos o son astrónomos neutrales, pues no lo sé. Pero lo que sí sé... No, pero es que es curioso porque en el año... En el año 94... Eso salió en 92. Y en el 94 salen otros informes, pero ya no sale esa explicación de esos expertos científicos. Al final ya no dan una explicación, solo dan el informe y no hay ninguna explicación de la posibilidad de lo que puede haber sido esto. Son 2 años. Claro, cuando la gente denuncia, los investigadores denuncian que hay unos personajes detrás, escépticos y científicos, de la ala escéptica del fenómeno OVNI, en el 94 desaparece esa explicación por Birle y Birloque, por arte de magia. Lo que pasa aquí es que los militares... Dime, Xavi. Yo te voy a hacer una pregunta. Si tú como Josep Ticó, has de investigar un fenómeno OVNI, ¿a quién llamarías? ¿A una persona de mente abierta, dispuesta a valorar la posibilidad de que fuera un OVNI, o a un escéptico? Hombre, yo iría de principio al testigo. A ver qué es lo que ha visto, qué es lo que me puede explicar. No, pero el testigo no investiga. El testigo es objeto de investigación. Sí, bueno, yo digo como investigador que te hiciera un informe. ¿A quién llamarías? Bueno, yo tendría que ir a una persona de mente abierta, ¿no? Vale. El Ejército del Aire, ¿tú a quién crees que va a llamar? Pues a un escéptico. Ya. No, bueno, sí. Vaya sorpresa. Sí, porque fue el Ejército el que llamó a esa persona. Claro, vaya sorpresa. Sí. Pues claro. O sea, pasó... Si yo quiero que me digan que es Venus, tendré que recurrir a un científico que con bases científicas me argumente que es Venus. Claro, correcto. Pero ¿tú te crees que pasó luego, 2 años después, que desapareció prácticamente esa explicación? No se sabe. Paco, ¿tú sabes algo de esto? Yo solo sé. Yo solo sé que si tú te miras los casos, y yo me he mirado unos cuantos, están llenos de dibujitos, diagramas...
unas cosas absolutamente que dices, ¿para qué tanto? Dándole vueltas a la manzana y perspectivas y no sé qué para demostrar que era Venus, o que era Escombreras, o que era no sé qué. Y los documentos están ahí, no falta, o sea, son unos documentos, a lo mejor hay algunos de 30 páginas. Y de esas 30, 20 son dibujitos. Y 5 son artículos de prensa. Manises de 200 y pico páginas. Habéis matado, macho. Bueno, en Francia, ¿qué has...? Paco, no te dejamos hablar. Pues... Habla, Paco, habla. Sí, yo en cuanto a esto de los documentos que se han desclasificado en España, yo lo que he visto en la mayoría son partes de novedades, son del estilo de, bueno, pues un oficial da la novedad al oficial superior de que un soldado estando de servicio, mira, por ejemplo, aquí tengo uno enfrente. Me parece que está fechado, es uno de los primeros, porque es del 13 de agosto de 1962 y se consideró en su día como un informe reservado y se clasificó, no se le pudo dar publicidad ni podía acceder nadie a él. Y el asunto, únicamente un oficio interno del Ejército del Aire, de la base de la región aérea de Levante, donde se dice observación de un objeto volante desconocido. Le dan un número, hay un general que firma el visto bueno para que sea archivado, y lo que viene a decir el oficial que informa es que, excelentísimo señor, tengo el honor de elevar a vuestra excelencia copia de 2 partes de novedades de los oficiales de vuelo en la Academia General del Aire de San Javier los días 6 y 7 de los corrientes, sobre observación de un objeto volante desconocido sobre la base y el monte del Cabezo, a 5 kilómetros de nuestra base de San Javier. Y para los efectos que usted estime oportuno, le doy conocimiento. Dios guarde a usted muchos años, 13 de agosto de 1962. Iba firmado y tiene un número de expediente. Pero esto a mí no me resuelve absolutamente nada. Lo que sí sabemos es que el Ejército del Aire sí abrió una serie de investigaciones reservadas sobre estos casos. Y por declaraciones de los testigos sabemos que se presentaban militares, especialmente del Ejército del Aire. Uno de ellos, el coronel Antonio Munaiz, muy conocido por el caso Galdar, fue específicamente destinado a estudiar todo este tipo de casuística. Pero sus conclusiones las podemos saber hoy porque le han hecho muchas entrevistas. No he encontrado demasiadas conclusiones en muchos de estos expedientes que se han liberalizado. Simplemente viene, pues bueno, declaraciones de testigos, que hubo un avistamiento, que era de tal, un objeto de tal tamaño y cosas similares. Por ejemplo, te puedo decir que el primer avistamiento documentado en Madrid, que fue el 11 de diciembre del 68, bueno, pues se refieren 2 testigos que notifican a las 20:05 horas y a las 20:30 al jefe de servicio del EMA la presencia de un objeto muy brillante con cambios de intensidad luminosa al suroeste de la capital. Y a partir de ahí se abre un expediente con un número 681211A, en el que se refiere que estaba a unos 50.000 pies de altura, que era muy brillante, se hacen una serie de dibujos y se concluye con una simple frase que te la leo textualmente. Parece mucho más probable que todo esto se deba a la psicosis generalizada durante 1968 en torno a la moda de aparición de objetos volantes no identificados. Esa es la conclusión. O sea, de este estilo es de lo que más nos podemos encontrar. Pero sí es muy relevante, la definición de algunos de los casos. Por ejemplo, el caso Galdar, que sí se acabaron recogiendo cosas tan extraordinarias como una fotografía que nadie sabe de dónde llegó, de quién era, y que parece que fotografió el fenómeno del paso de un objeto que se convirtió de ser sólido, una esfera sólida que había visto el famoso médico
Francisco Padrón. Julio. Que en el Julio, perdón, Sí, Julio creo Padrón. que era Francisco Padrón León, si no me equivoco. Sí. Seguramente estaré equivocado. Bueno, pero bueno, el caso es que hay una fotografía en la que en el momento en el que él dice que aquella esfera, en un momento determinado, se convirtió en un globo que se deformaba y se desplazó hasta la isla de Tenerife. Bueno, pues hay una foto, y esa foto sí que venía en el expediente. Cosas de esas, es decir, los expedientes siempre son aprovechables porque los militares no tienen el criterio, a lo mejor, o la forma de enfocar la información que hay ahí, que podemos darle nosotros y podemos leer entre líneas, sonsacar o comparar con otros casos que refieren testigos. Pero sí, muchas veces vienen muy cortadas, vienen simples partes de novedades, como digo, y poquitas cosas más. Pero bueno, se ha avanzado. Antes eran absolutamente secretos. Los que de verdad sean secretos relevantes y planteen un desafío a la ciencia, no creo que de momento los tengamos tan a la mano. Es que y si miras el caso Manises, que está, verás que está lleno de dibujitos, diagramas, artículos de prensa y lo que tú dices es partes de militares que uno le comunica a otro. Claro. Y también lo que sí que hay es la transcripción de la conversación de cabina, eso es cierto. Sí. Está la conversación de cabina íntegra. Pero claro, hay páginas y páginas. Lo interesante del tema es que si agarras informes norteamericanos, informes franceses desclasificados, informes españoles desclasificados, informes rusos desclasificados, ellos en España se hace una desclasificación de lo que hay aquí, intentan, bueno, pues que sea lo más básico posible, pero cuando nosotros analizamos todo, nos damos cuenta que son objetos similares en todas partes, Sí, exacto. criaturas similares en todas partes. Por lo tanto, o se han puesto de acuerdo entre ellos o hay una realidad detrás innegable, que para mí la hay. Sí, porque ya hablamos de desclasificados fake, por decirlo así, pero yo sí que recomiendo, madre mía. Recomando aéreo. Sí, el recomando aéreo operativo, ¿no? Recomiendo visitar la CEFAE, creo que es el Centro de Estudios de Fenómenos Aéreos de Chile, que dentro de lo que cabe es de los más abiertos que hay. sí, hay un capitán ahí, que es comandante Antonio Bravo, que es el que conjuntamente con paisanos, con civiles, están haciendo conferencias conjuntamente, sacando vídeos de los militares pues persiguiendo a los ovnis. Sí. Sí. Además, allí, de hecho, a diferencia de aquí o de Estados Unidos, allí sí saben los nombres de civiles y militares que participan en el estudio de fenómenos concretos. Sí. Y además dicen, hemos iniciado la investigación de este fenómeno concreto. Y ahí tienes, si los hay, los vídeos, los audios, tal. Y hay algunos casos en los que declaran que son objetos voladores que son incapaces de identificar y que no tienen explicación dentro de los conocimientos actuales. No vamos a decir que te vayan a decir que son naves extraterrestres, ni mucho menos, porque tampoco lo pueden afirmar, porque evidentemente tampoco tienen ninguna prueba, ¿no? Como ninguno de nosotros. Pero es de los desclasificados más abiertos que hay en el mundo. Al menos de los que yo he visto. Yo no sé si en Kazajistán, pues igual desclasifican más y mejor. Pero hay que reconocer que Chile, dentro de lo que cabe, es lo más convincente que hay. Lo demás, pues es lo que ha descrito Paco. Es una especie de operación para tapar la discrepancia, para que no se pueda decir que no hacen, que no dicen, que no desclasifican. Y las explicaciones que dan, pues en general son de lo más chapucero que te puedes echar a la cara. Lo que obligan a leer mucho, porque sí que hay frases, yo he leído frases de aceleraciones imposibles que detalla algún piloto y están ahí reflejadas, o maniobras literalmente, textualmente estoy leyendo ahora uno de ellos,
Estoy en la página de defensa, que viene muy ordenadita, ¿eh? La página de defensa muy ordenadita, con sus casos, su número, lo abres, te aparece el expediente y tal. Su fecha, tienes para que que leer, sepas cuándo es. sí, tienes que leer con cuidado y con saboreando casi cada palabra y sacándole la intríngulis. Y hay a veces, aunque no hay una conclusión evidente que diga, bueno, este fenómeno es desconocido, era un objeto real, dicen que hay maniobras imposibles de realizar por aviones o helicópteros. Por ejemplo, ¿no? Esa frase. Con esa frase dentro de un documento oficial, pues está muy bien, oye, está muy bien, porque ya están reconociendo que hay, en otros casos reconocen que hay un radar que ha tenido un rastro, es decir, era algo sólido que existía y donde se ha observado una traza con una velocidad imposible para los aparatos conocidos. Claro, siempre dejan abierto, no aclaran, porque tampoco pueden, qué era. Eso nos corresponde a nosotros. Ya, efectivamente. Bueno, nosotros tampoco podemos decir mucho lo que era, ¿no? Sí, pero podemos aventurarnos un poco más. Era un objeto volador no identificado de origen desconocido y que parece evidente que no era de la Tierra. Es que nosotros no tenemos que dar... Puedes aplicar una reflexión con los datos que tenemos, que efectivamente es lógico pensar que hay una ingeniería, hay un radar que ha detectado un aparato sólido volando. Ese aparato sólido ha realizado maniobras que no son posibles para aviones y helicópteros. Y lo dicen en el documento oficial. Y aparte de eso, claro, y ha habido multitud de testigos observando esa luz de comportamiento, vuelo inteligente o al menos controlado, existe, registrado por un radar, realizando maniobras. Tiene que haber alguien que lo haya fabricado. Ahí es donde está la intríngulis y la reflexión a la que el militar no puede llegar, y si llega no lo puede publicar. Pero nosotros sí podemos hacer esa derivada y construir, con esta derivada, llegar a la conclusión de que realmente tenemos que coincidir con el informe Cometa de los franceses, donde intervinieron los más punteros científicos, altas autoridades del ejército y civiles, para concluir que estamos siendo visitados, que es real, pero no son agresivos. A ver qué pensáis vosotros, porque al principio he dicho sobre siguiendo el modelo norteamericano. Los americanos tienen el control prácticamente de casi todos los países, porque hay casos aquí que una vez los de estos salen, los que lo explican, luego reciben la visita de oficiales norteamericanos. ¿Qué opináis de esto? Bueno, Estados Unidos se ha dedicado en todos los países de su influencia, y no olvidemos que durante muchos años, y aún hoy, pero años atrás más, había mucha influencia del ejército del aire americano sobre el ejército del aire español. Había, digamos, que una cierta tutela. No olvidemos que las bases compartidas eran ciudades compartidas. Lo de Zaragoza era lo que no está escrito, digamos, o lo de Rota, ¿no? Entonces, claro, los Estados Unidos, siempre que han podido meter mano en una investigación, lo han hecho. Además, hemos de tener en cuenta que nuestros militares, yo no puedo decir ahora, pero sí que puedo decir en cierta época, lumbreras no eran. Entonces, claro, un oficial norteamericano siempre estaba un poquito mejor preparado que un oficial español, sobre todo si era un oficial de inteligencia. Entonces, cuidado a ver quién va a salir en la tele, Paco. Me están reclamando porque tengo visitas, sí. No, espero que no salgan aquí. Si salen, que salgan en condiciones. Vestidos sobre todo. Sobre todo vestidos. Entonces es lógico que el ejército español dijera sí buena al ejército norteamericano a la hora de investigar. Y no olvidemos que Estados Unidos, desde el principio, ha estado intentando investigar en las sombras cualquier caso ovni que se produjera en el mundo. Y lo hacía especialmente en aquellos lugares donde tenían
influencia y capacidad de decidir quién investigaba qué, cómo, cuándo y para qué. Entonces, a mí eso no me sorprende. Me sorprendería que no hubiese participado la inteligencia norteamericana en ciertas épocas y que incluso hoy en día, que la mayor parte de los casos, como que no son públicos, no se les hace publicidad, seguro que existen, pero los ignoramos, incluso hoy no descartaría en absoluto que la inteligencia norteamericana siguiera inquiriendo a los testigos para hacer sus propios informes. Sí, no me parece nada extraordinario. Estoy seguro que los rusos y anteriormente los soviéticos, con sus países satélites o de influencia, hacían exactamente lo mismo. Y el Reino Unido, con su Commonwealth, pues seguramente hace lo mismo. Quiero decir que no nos hemos de sorprender de estas cosas. Potencias... Dejadme que os explique un caso. Son potencias. Dejadme que os explique un caso relativo a lo que estamos hablando. Es en la base de Canarias, se presenta un alto cargo militar americano. Dice que esta base está en estado de alerta. Despierta a toda la base. Y le manda al comandante de la base que se adquieran el equipo adecuado a todos los marines que había allí. Se suben en 2 helicópteros, llegan a una playa, se bajan todos preparados, visualizan la playa, el mar, dentro de un rato se visualiza una serie de siluetas en la playa, por encima del agua. Este hombre lo ordena abrir fuego a todos los militares, descargan todas los CESMED, o las ametralladoras, todas. Estas siluetas se van. Al cabo del rato, este señor dice, se ha terminado la operación, se vuelven a la base, este señor desaparece y nadie sabe quién era. Hombre, eso a mí me huele a chamusquina de la buena, pero en fin. No, pero chamusquina no. Claro, bueno, ¿cómo sabía ese señor? Ahí está la pregunta. ¿De dónde recibía esa información este hombre? ¿Cómo sabía que había esto allí? Claro, pero... Es que... Pues ya te digo que a mí me huele a chamusquina de la buena, porque, claro, ¿cómo podía saber este hombre de origen desconocido y con mando en plaza que iban a aparecer aquellas dos figuras por encima del horizonte, digamos? Pero, ¿no? y ordenarle, les ordena disparar, desaparecen y ya hemos acabado el ejercicio. Sí. Pero ¿quién era este hombre que presenta al jefe de la base, le presenta las credenciales, este hombre se pone a las órdenes de este tío y es cuando empieza el show? Se acaba. Bueno, pues, tú lo has dicho, es un show. Básicamente tiene pinta de show. El motivo y el objetivo no lo sé, pero tiene pinta de show. No sé, ¿tú qué opinas, Paco? Paco, a ver, que tú... Pues, de esto sabes. es que en esto podemos esperarnos lo peor. Sí. Siempre. Y podemos esperarnos que todo pueda ser convertido en un teatro para ofrecer una noticia que interesa para ridiculizarla después, claro. o vete a saber qué. Yo conozco un caso que conseguí extraer de estos 12 millones de documentos de la CIA desclasificados, donde se reconoce que en unas maniobras militares hay unos soldados que ven un vehículo pasar por encima de ellos, creen que es un objetivo, disparan, parece ser que este cacharro cae y bajan de allí una serie de pequeños seres extraterrestres. Los soldados empiezan a intentar atraparlos y estos seres se unen y provocan una explosión que cristaliza a los soldados. Los soldados quedan cristalizados. Es un informe que se puede conseguir. ¿Hasta dónde podemos creer este tipo de informes? Algunos de ellos pienso que pueden estar premeditadamente construidos para ayudar a que sea increíble el fenómeno. Es decir, que quien empiece a bajar cosas así en su casa pueda extender la opinión de que todo el tema OVNI, por estas contaminaciones, sean simples desviaciones o desequilibrios mentales o fake
unos detrás de otros que llevan a intentar meternos el dedo en la boca, como nos decían de pequeños, ¿no? Es decir, nos están engañando y fíjate qué tipo de información hay que unos seres pequeñitos cristalizan a los soldados, o que un señor llega de la nada y dice, por allí van a venir, dispararle. Son cosas que bueno, pues hay que tomar con la debida precaución. Esa es la parte del fenómeno. Es diferente a lo que estábamos hablando de radares o aparatos que reconocidamente, con un montón de soldados de testigos, que también particularmente, porque una ayuda en esto es que los soldados dejan de serlo en un momento dado y siguen declarando lo mismo a medios que ya no son el Ministerio de Defensa. Y defienden cosas que ocurren exactamente igual en otra parte del mundo. Entonces sí que hay algo real, pero también vemos que hay mucha intoxicación y mucha historia que no tiene ni pie ni cabeza y que parece efectivamente diseñada para enturbiar el asunto. Es una de las partes... Esto no fue ni Sodoma ni Gomorra, ¿no? La estatua de Sal. Es un hecho igual pero posterior. O sea, es una de las partes del fenómeno más absurdas que forma parte también de esto, porque claro, vamos a ver, el CEPAN que es el de Francia, ¿no, Xavi? CEPAN o GEPAN es el centro de investigación, dijéramos que es el mando operativo aéreo español, allí, en Francia. Pues hay casos que allí, pues hay bastantes casos de que, bueno, se ven esos objetos parados y que están cogiendo gallinas o lechugas. Esto no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido esos informes. Yo he entrado hoy en el CEPAM, que tiene página web nueva, os lo digo para que lo sepáis. Se ha modernizado. No sé si me dice yo, que es gepan.fr. Ajá. Y la verdad que no sé si hay que navegar muchísimo para encontrarlo, pero no he encontrado nada. Y me explico cuando digo nada. Hay unos archivos que te puedes descargar, que ya os digo que son hojas Excel, nada más, hojas Excel, ni fotografías, ni vídeos, ni nada. O sea, es mucho menos que lo que desclasifica España o Estados Unidos. Es absolutamente una miseria. Y yo estoy navegando por la página web, por la antigua y por la nueva. Y para encontrar algo, le has de dar más vueltas a la web que a un calcetín usado. Y al final lo único que encuentras, ya os digo, es un archivo, unos archivos que son bases de datos, en lo que, como os he comentado antes, pues hay caso tal, lugar, fecha, no sé qué, y una descripción muy breve, lo que te cabe en un campo de una página Excel que no te ocupe toda una página entera y por lo tanto pues ha de ser mínimamente cortito, en la que explican el caso. Ya está. Eso es toda la información que ofrece Francia. Vaya, igual en algún sitio hay vídeos o hay audios o hay algo y he sido incapaz de encontrarlo. Pero es que si lo hay, está tan escondido que por mucho que busque saber por dónde me puedo colar, rien no te rien, que dirían los franceses, ¿no? ¿Creéis claro, es por último, pena, vaya. Por último, que vamos a ir acabando ya, ¿creéis que a través de las informaciones que se van dando ahora poco a poco se va a abrir todo esto o creéis que continuará igual o peor? Yo como Paco soy escéptico, Es decir, que den algún pasito para evitar caer cada día más en el ridículo de negar lo evidente, es decir, que hay aeronaves que invaden espacios aéreos teóricamente protegidos y que son incapaces de proteger, pongámoslo entre comillas, debidamente, tildándolos de fenómenos aéreos, como si fuera, yo que sé, ¿sabes? Una nubecita que pasó por allí. Más allá de eso, yo soy escéptico. Me gustaría haber de comerme mis palabras con pan con tomate o crudas de aquí 15 días, de aquí un mes o de aquí un año. Pero me temo que lo que digo ahora, de que intentan mantener el equilibrio entre no hacer el ridículo y no explicar todo lo que saben, será la tónica. Y la desinformación y casos fakes
creados por entornos próximos a gobiernos, gente que dice que han trabajado para no sé quién y te explican unas películas de Caldeu, y la línea seguirá siendo esa, en mi opinión. Pues, de verdad, me gustaría equivocarme, y ya te digo, de aquí un año, de aquí un mes, comerme mis palabras, ya no con pan con tomate, crudas y con tierra. Paco, pero yo creo que no va a ser así. Vamos a ir terminando, Paco. Pues yo creo que efectivamente no pueden. ¿No pueden o No pueden porque yo creo que lo que va a ocurrir es que van a seguir ocultando las evidencias más claras sobre todo. Y la desclasificación siempre va a ser sesgada, tachada, interesada, premeditadamente estudiada. Lo estudian todo. ¿Por qué no van a estudiar cómo desclasificar algo, un fenómeno que saben desde siempre y han comprobado que no es agresivo, que sus mensajes son de paz y sobre todo de una cuestión complicadísima para ellos, de unidad? Ellos, me refiero a las élites que nos mandan, les interesan que estemos lo más divididos posible para que cada uno mantenga su parcela de poder, su país, su control sobre un número determinado de población. Si puede ser de todo el mundo, que es lo que intentan las grandes potencias. Pero hacer caso y admitir la realidad que hay detrás de esto y desclasificar que hay sociedades que vienen de un planeta, como hemos dicho en otras ocasiones, gente que son del planeta tal, será porque se han unido. Si yo me nombro terráqueo, o terrícola, o terrestre, o como quieran llamarme, ya no pertenezco a una localidad, dejo el localismo para unirme a todos los demás e ir al encuentro con otro planeta o con otra sociedad. Si hipotéticamente todo este fenómeno es real y detrás hay otra civilización. Esto nuestras autoridades no pueden consentirlo. Tienen que mantener sus fronteras para mantener su control sobre nuestro dinero y aplicar ese dinero para nuestro bien, que es la defensa nacional, puesto que en el fondo no saben si esas criaturas que a lo largo de la historia no han sido agresivas, a lo mejor vienen, nos colonizan y nos cambian la mente y dejamos de votar a nuestros políticos. Y esto es un desastre. No pueden permitirlo. De alguna forma, nos queda un minuto, de alguna forma lo que es Edgar Mitchell ha sido bastante contundente en las Naciones Unidas, cuando hizo las declaraciones. Son extraterrestres y hace tiempo que nos visitan y los gobiernos lo ocultan. Acabamos con esta frase, amigos. Sí. Acabamos por hoy. Gracias, y continuar así,